Y como siempre, los viernes a esta hora llega nuestro mirador a 5 días en Radio Torre Pacheco y también llega en directo en nuestros estudios. Se encuentra ya Miguel Galindo. Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues nada, aquí estamos. De viernes De viernes y despedida. y despedida, sí, sí, porque hoy es el último programa de la temporada, que luego después del verano retomaremos este mirador como siempre con mucho cariño y encantados de tenerte aquí en Radio Torre Pacheco. Y ahora pues vamos a disfrutar este momento, ¿verdad? No vamos a pensar que es el último porque todavía nos tienes que leer el artículo del día de hoy. Y bueno, pues tenemos el que ya nos anunciabas la pasada semana. Tenemos Carlos Saura y la guerra. Pues, exactamente. Miguel, ya sabes. Vamos a hacer una retrospectiva. Muchas gracias. Pues es que le he leído una entrevista, además voy a citar dónde y cuándo, en El País del 31 de mayo, a nuestro universal director de cine, Carlos Saura, que está rodando un documental sobre el arte y un par de cortos sobre la guerra civil. Sobre esta dice: he vivido la guerra y me da terror que haya otra en España. Sus recuerdos de niño no son nada buenos, como relata él mismo. Hijo de un funcionario de la República, vivió bombardeos, muerte, gente y familias deshechas, delaciones y venganzas. Es lógico que se le escape la siguiente frase: me da miedo el clima prebélico que a veces se respira en este país, la polarización, y sigue. En fin, es muy natural y hasta lógico. Afortunadamente, yo no viví como él la guerra. Mi generación es la inmediatamente posterior a la suya, la de los años 40 y 50, la de la posguerra. Saura vivió la causa, yo viví las consecuencias, los efectos. No es mi interés establecer comparaciones, ni paralelismos, ni nada de nada. Solo intentar analizar las diferencias entre sus temores y los míos. Al decir los míos, hablo de los de mi generación, claro, respecto al mismo tema. Él vivió el preámbulo de muerte y destrucción de algo que existía. Y yo me encontré los restos de esa aniquilación de algo que yo no llegué a conocer. Yo viví la escasez, el oscurantismo, la persecución, la prisión y los fusilamientos. El miedo y las amenazas desde la pérdida de la libertad condicionada que había a la condenación eterna al fuego del infierno que se nos impuso. Quizá esa pequeña o grande, no lo sé, diferencia sea lo poco que nos separa en nuestros temores y miedos. Él tiene terror a la vuelta de una guerra en España y mi horror es la vuelta a la dictadura. Cada cual teme su supervivencia. Y si ambos, porque es así, ambos vemos señales parecidas que traducimos a recuerdos indeseables y nos produce inquietud y desasosiego, pavor, como a los críos sus sueños terroríficos, es porque estamos viviendo, o soportando, mejor dicho, una degradación política, una mediocridad de dirigentes, unas malas formas y peor educación, una falta de principios, una violencia tal que no se había
no había sido vista en 40 años de democracia que nos dimos tras los otros 40 de dictadura. Entonces, pues claro, pensamos que hemos involucionado y que estamos volviendo a los tiempos oscuros, civiles, de la preguerra, a los mismos comportamientos cainitas, los mismos partidos extremos de ideologías extremas repartiendo odio y resentimiento. Pero yo no creo, bueno, para ser exacto, no quiero creer que retrocedamos al punto de una guerra civil, como teme don Carlos, ya que, eso creo, no se dan las mismas disposiciones, ni históricas, ni sociales, ni económicas, ni tampoco de conocimientos y formación, aunque se vea tan poca formación y tan poco conocimiento. Lo que no se tiene es educación, pero eso es otra historia. Entonces, en aquella época, los jóvenes eran presa fácil de idealismos interesados, bien por salir del hambre y la miseria que había, o bien para mantener los privilegios, que también los había. Y hoy no es así, al menos con aquella intensidad. Hoy prima el hedonismo generalizado, no el idealismo. Y eso es otra cosa, es un problema distinto, es una aspiración diferente. Por otro lado, el ejército guarda un perfecto y exquisito equilibrio constitucional, y eso es un factor importante que antes no existía. La gente, hoy por hoy, estamos más por salir todos juntos de la amenaza común de la pandemia que por otros rollos bélicos que sabemos muy bien, o eso espero, que no arregla nada que no se pueda componer a través de las urnas. Y pienso que la historia nos habrá enseñado algo, por poco que sea ese algo. Y esto es lo que yo creo, por supuesto a nivel de opinión personal, que no otra cosa. Y aquí, en lo de personal opinión, es donde mis dudas me dan miedo y donde se luce el jopo de mis inseguridades. Porque vamos a ver, todo esto es en el supuesto de que el fanatismo, el fundamentalismo, el extremismo, no existan en suficiente potencia y cantidad como para alimentar suicidas populismos. Pero en definitiva, ¿existen o no? Seamos objetivos. Los perros ladran voces, o mejor dicho, ladridos, que nos recuerdan amenazas pasadas. Eso es cierto. La cuestión es, ¿están dispuestos a morder hasta las últimas consecuencias? ¿O es tan solo que una táctica intimidatoria para llevar a las ovejas a lo que creen su redil? Yo no lo sé, ni tampoco puedo saberlo a ciencia cierta. Ni siquiera Carlos Saura puede garantizar nada a nadie. Tan solo ser sinceros y transmitir nuestros temores en calidad de testigo principal. He vivido una guerra civil en España y es terrorífico, dice Carlos. Y quien quiera saber, que le pregunten a él y a otros, o a mí y a otros, por sus consecuencias, si es que quieren oír lo que se debe escuchar. Escuelas, institutos, universidades son foros de enseñanza y de concienciación donde no se enseña ni se conciencia nada sobre todo esto, pero donde se debería estar haciendo y no se hace. ¿O es que esto entra también en un pinparentalismo inquisitorio y descalificador?
Es que esa es otra. Bien, pues acabamos de escuchar en directo en Radio Torre Pacheco Carlos Saura y La Guerra con Miguel Galindo. Y ahora vamos a conocer los comentarios, que vamos a comenzar como es habitual con el de María. Y dice así: esa entrevista a Carlos Saura se la leí en El País, ¿verdad? Desde luego que resultan lógicas sus declaraciones. Por nadie pase. Y encuentro muy interesante el paralelismo que tú haces con tus vivencias, que de algún modo son la prolongación de las suyas. Me ha gustado mucho. Bueno, pues me alegro. A ver si aprendemos algo. Porque todo esto, el de hoy, ni más ni menos, yo lo he hecho para que corra, a ser posible, y que llegue al máximo de oídos, porque lo que Carlos Saura pone en El País, de 31 de mayo, no es ni más ni menos que un temor que los de su generación sienten cuando ven a los políticos comportarse como se comportan. Yo viví los resultados de la guerra, no viví la guerra, pero los resultados de una guerra fratricida, civil, tampoco son bonitos, No. Y si a Carlos no le gustaba la guerra, pues a mí tampoco me gustan los resultados. Y veo lo mismo, veo un fanatismo en los políticos que me da cierto miedo. Lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de 80 años después, que poco, mucho, regular, algo quedará para no repetir. Bien, vamos ahora con el comentario de Monse. Me lo apunto para hablarlo con Mondo. Estoy un poco floja de historia, pero esta es una experiencia reciente, así que estoy familiarizada con ella. Naturalmente, imagino, todo depende de la zona en que uno las vivió y todo eso, claro. Claro, por supuesto, cada uno tiene sus propias experiencias, incluso de un lado y del otro. Lo que pasa es que las consecuencias son atroces para todos. La cuestión es que hay mucha gente que son hijos de esa historia, pero no conocen esa historia, no conocen a sus padres, porque la historia es reciente. Sí. Yo hasta diría que nosotros somos, las generaciones jóvenes, que no lo conocen, son consecuencia, ellos son consecuencia de esta historia, son la consecuencia de ella. Nacieron una vez superado todas estas cuestiones, pero deberían de estar enseñándose, o sea, los supervivientes deberían de estar enseñándola en las escuelas y en los institutos. Deberíamos estar ahí, dando testimonio, no por nada, simplemente para que no se cometan los mismos errores y para cuando ellos oigan ladrar a los actuales perros de la política, que no los crean, por favor. Vamos a leer ahora el comentario de Mondovilio. Tu artículo de hoy, amigo mío, me ha hecho recordar muchas cosas y me ha retrotraído a recuerdos de la posguerra también. Aunque yo soy más joven que tú y mis experiencias son de aquí y desde aquí, estoy al tanto de las consecuencias de una guerra. Para eso están los libros de historia. Para eso están los libros de historia, Mondo. Pero tú sabes muy bien, igual que yo, quizá mejor, que desde el invento de las comunidades autónomas acá, cada comunidad autónoma ha escrito su propia historia. Y la ha escrito en plan ruin. Además, tú vives en una de ellas, en Cataluña. Cada cual la ha escrito en plan ruin, cada cual la ha deformado. No son objetivas las historias que se cuentan en los libros que reciben los escolares y los del instituto. No son objetivas, son subjetivas. Y hay que contar la historia total y como fue, sin ánimo de revancha, sin ánimo de nada, simplemente para que se sepa la verdad. Vamos ahora a conocer el comentario de Mercé. ¿Qué te voy a contar? Que no me contará quien tú sabes. Ella vivió ambas cosas, una guerra y una posguerra.
con familiares militantes en ambos bandos y de tendencias distintas. Y una maestra de pueblo en medio, imagínate. No, claro que me lo imagino. Claro, ella vivió las dos cosas pues, como mi padre las vivió. Era su primo. Claro. Su primo. Por supuesto, tremendo, porque nosotros yo viví la segunda parte. La segunda parte, esto es como un drama en 3 actos, ¿no? Sí. La primera fue el desastre, la segunda fue el resultado del desastre y la tercera, pues yo esto no sé lo que es, la verdad. Pero claro, ella vivió las 2 primeras partes que fueron tremendas y tuvo que lidiar pues entre ser una maestra escuela, que al fin y al cabo era una funcionaria del régimen y comía y vivía de ahí, y sus pensamientos y sus sentimientos y sus inclinaciones que eran otros. Y en una época en que eso era terrible, donde llevaban la vida y milagro de la gente y en fin. Vamos ahora con el comentario de Miguel. Hola otra vez, tocayo. Yo soy de época posterior a la tuya y aunque entiendo los temores de Saura y los tuyos, creo, al igual que tú, que a pesar del clima político existente en la actualidad, no se dan las circunstancias que se dieron cuando la República. Eso sí, lo de la pérdida de la democracia la veo más posible que una guerra. Sí, efectivamente, la pérdida de la democracia, yo le tengo miedo a eso, a la pérdida de la democracia. Creo que una guerra está muy lejos. Los que tienen que pegar tiros no están por pegar tiros. Estoy hablando de la gente joven que lo que quiere es fiesta, no otra cosa. Y bueno, y tenemos un ejército profesional, no como antes, que era lo que era el ejército, y sujeto a una constitución. O sea, las circunstancias no son las mismas. Ahora, la pérdida de la democracia, sí, eso es muy sencillo, eso es muy fácil, porque las nuevas generaciones no han sido educados en lo que es una democracia y no saben defenderla. Y creen que una democracia puede ser una dictadura de una ideología concreta. Están total y absolutamente equivocados. O sea, estas nuevas generaciones nos van a colar, o les van a colar, un George Orwell, un Gran Hermano, un 2018, o sea, un 2013, perdón, se lo van a colar, un Mundo Feliz de Huxley, se lo van a colar como democracia y se lo van a creer. O sea, esa es la cuestión. La democracia nunca jamás ha estado tan en peligro como ahora, no solamente en España. Vamos ahora con el comentario de Carmen. Os escuché en el programa anterior que tenías preparado uno sobre la factura de la luz que nos viene, pero que al final optasteis por este. Vale, pero que no se os olvide cuando reiniciéis el programa pasado el verano de empezar por ahí. Este es un tema interesante, pero el otro es actual. Bueno, Miguel, pues ya sabes, toma nota. ¿Tomo nota? Cuando retomemos... Cuando retomemos me lo recuerda, me lo recuerda. ¿Te lo tengo que recordar yo? Sí, lo claro. Intentaré, para eso eres la conductora, para eso eres la conductora de Acueste programa. Gracias, Miguel. Bueno, pues vamos con el comentario de Ángel. Yo soy de vuestra generación y también me da miedo cuando oigo hablar y comportarse los políticos actuales. Nada que ver con los de la transición, en las formas que se parecen a aquellos de la Segunda República y en las maneras que tienen faltarse al respeto también. Y van a peor. Claro, eso es lo que le recuerda a Carlos Saura, porque Carlos Saura, al ser mayor que yo, lógicamente sus recuerdos se remontan mucho más atrás. Y más teniendo un padre que era funcionario de la Segunda República, pues imagínate. Y claro, aquello tuvo que ser tremendo. O sea, aquellos extremistas que formaron una parte, no todas, pero una parte, pero que barrieron a los moderados, aquellos extremistas de izquierda que barrieron a los moderados de izquierda, aquellos burros de derecha, que no era una derecha, era una extrema derecha, aliados con el poder, con la Iglesia, con los privilegios, con el ejército, y que bueno, se insultaban, se atacaban, se zancadillaban, aquello, claro, esto lo recuerda. Cuando yo veo aquí a los políticos
perdonarme, echarse mierda encima como se echan, sin mirarse ellos al espejo. Pues aquello lo recuerda. Espero que todo se quede en poses, que todo se quede en ladridos, que todo se quede en intimidación, y que no se vaya más. Vamos a conocer otro comentario. Este es de Pepa. Yo tengo dos opiniones encontradas. Por un lado, no veo a la gente joven muy dispuesta a armar ninguna revolución. Están muy entretenidos con sus hedonismos y sus exigencias y no muy dispuestos a sacrificarse, mucho menos en una guerra. Pero por otro lado veo a los extremistas de Vox y que suben en voto cada vez más, y eso. Claro, sí, vamos a ver, yo me voy a las obras y a los libros de Hannah Arendt, que describió pues el fascismo europeo, a través de las consecuencias que tuvo el nazismo, las consecuencias que tuvo el ascenso de Hitler. En realidad, ¿quién propició aquel holocausto, aquellas páginas sangrientas de la historia, aquellos millones de muertes y así? ¿Quién lo propició? ¿Un loco? ¿2 locos? ¿3 locos? No. Lo propició una sociedad que votó a esos locos. Seamos sinceros. Hitler utilizó la democracia de su época, para imponer su voluntad, y consiguió que cientos de miles o quizás millones de personas normales los votaran. Y eso está ocurriendo hoy con los partidos extremistas, con los partidos más extremos de un lado y otro del espectro. Es lo que está ocurriendo. Está subiendo Vox. Vamos a ver, ¿por qué sube Vox? ¿Por qué sube? Porque lo hemos metido en el microondas y el microondas está pegándole con el calor y está subiendo el nivel. No. A Vox lo subimos nosotros, nuestros votos. Claro, uno oye a esta gente y dices tú, Dios mío, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces te acuerdas de lo que habla Hannah Arendt, la banalidad del mal. Cuando el mal se destapa en todo lo suyo, ¿quién es el responsable? Pues precisamente las buenas personas que lo han votado. Vamos ahora con el comentario de Juan. Mi abuelo vivió aún la guerra y la primera parte de la posguerra. Cuando murió nos hizo prometer a mi padre y a nosotros que jamás nos metiéramos en política. No te digo más. Claro, aquella gente anteriores a donde a lo mío, pues claro, fíjate la política a dónde nos llevó a todos los españoles. Pero bueno, entonces no te metas en política, claro. Eso lo decía Franco. Franco en sus alocuciones a través de los medios y de la radio, entonces la televisión no existía, decía, haga usted como yo, con aquella voz altiplada que tenía, haga usted como yo, no se meta en política, decía Franco. Claro, pedazo de puntos suspensivos. Como usted no se mete en política, claro, si usted ha prohibido la política totalmente. O sea, la política es usted. Usted es la dictadura, usted... vamos a ver. Pero claro, no os metáis en política, dejarse llevar, dejarse guiar. Ya me encargaré yo de limpiar esto. Vamos a ver, hay que meterse, hay que participar de la... Yo no digo que la gente se meta en política, sino que meterse que no se meta. Pero hay que participar de la política, hay que saber, hay que conocer. Tú tienes un voto, tú tienes una influencia, tú, te guste o no te guste, participas en política. Y lo mismo puedes hacer que mañana haya un golpe de Estado con tu pasar, que no. Esa es la democracia, nos guste o no nos guste, es nuestra responsabilidad. Y vamos ahora a conocer otro comentario, este es de Lucía. España está cometiendo un enorme error educativo. No está enseñando a las jóvenes generaciones la lección que supuso nuestra guerra civil para que no se repita.
Libros como el que escribiste sobre tu padre deberían ser de obligada lectura y deberíais dar charlas testimoniales de todo aquello. Pues sí, eso se ha dicho y se ha repetido en muchos foros y nadie de las orejas que pueden hacer algo por eso se dan por aludidas. Y estoy hablando desde niveles municipales a otros niveles mucho más altos. Porque, en fin, todas esas juntas de educaciones locales y todas estas historias y todas estas cuestiones, digo yo, que tienen que valer para algo, aunque sea a bajo nivel. Efectivamente, eso no se ha hecho, y no se ha hecho por desidia, no se ha hecho por intereses, no se ha hecho, no sé por qué, no se hace. Pero eso es un gran pecado social. Estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Eso es un gran pecado social. En todos los países del mundo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues el otro día, mi nieta, la tercera, la última, pues tenía un esto de sociales, un examen, y se puso allí, bueno, ¿puedes ayudarme? Que tengo mañana un examen y tengo muchas cosas oscuras y tal. Y entonces resulta que, coñe, pues le pusieron desde el último rey que hubo en España, toda nuestra historia más reciente. La república, el advenimiento de la república, hasta la democracia. La guerra civil. Bueno, vamos a ver. Nociones cero. Era un pasar de puntillas, nada, no tenía ni idea. Y claro, no se trata de enseñar una historia que ni sea historia siquiera. No se trata de eso. Tampoco se trata de concienciar a los críos que si la derecha, que si la izquierda, tampoco. Se trata de exponer una historia de España que tuvo sus consecuencias y que no hay que volver a repetirla. No creo yo que eso sea tan difícil. Bueno, pues se está pasando de puntillas sobre esa responsabilidad y estamos cometiendo una irresponsabilidad. Y los frutos están en la calle. Los frutos están en la calle. Vamos ahora a conocer el comentario de Carlos. Ojo, mucho ojo con todo lo del PIN parental y cuanto lleva consigo. Acordaos de la educación falangista recibida en aquellas escuelas de la dictadura. No se debe fomentar el odio, sino la concordia y la tolerancia. Claro, justo por eso yo desconfío del PIN parental. Oiga, es que resulta que es lo que los padres quieren. Eso es mentira. Eso es mentira. No es lo que los padres quieren. Es que yo no quiero que mi hijo conozca la verdad que no me interesa que conozca. No, señor. Tu hijo tiene que conocer toda la verdad. Toda, incluida la tuya. Lo que tú no puedes hacer es ponerle anteojeras a la educación de tu hijo para que solamente aprenda lo que a ti te interese que aprende. Oiga, ¿qué tipo de educación es esa? Parcial, una educación parcial. Al final, ¿de eso qué sale? Fanatismo, fundamentalismo. Eso es lo que hacen en las madrazas con los estudiantes de la islámica. Exactamente lo mismo, un PIN parental. Lo mismo. Te dice lo que tu hijo tiene que conocer y lo que hay que evitarle de la educación. ¿Y sale lo que sale? ¿Vosotros queréis eso? Pues mira, adelante, a mí ya no me va a pillar. Bien, pues vamos ahora a conocer el último comentario que lo firma Joaquina. Dice así: a cuenta del tema de me gustaría que tocaras algo sobre la memoria histórica, sobre sus archivos documentales y todo eso. Es algo sumamente importante para perdonar y enterrar, pero no olvidar. A ver cuándo escribes sobre ello. Hombre, pues precisamente ahora se está empezando con eso. Y ahí yo el otro día leí un trabajo sobre los primeros resultados de que se está conociendo sobre la memoria histórica, que se están abriendo los archivos de la posguerra. Y hombre, claro que eso es que esa es otra, es que venimos a hablar de lo mismo, es que estamos educando sin tener conciencia histórica. Entonces, ¿cómo se puede educar
sin tener conciencia histórica, esos archivos históricos. En fin, oye, pues mira, otro para tratar, ya tenemos Sí, dos. Ya tenemos el de la factura de la luz. A ver si nos acordáramos. Y Y sobre la memoria histórica. Pues lo vamos a tener que apuntar, Miguel, ya son muchas cosas, ¿eh? Sí, para sí. que no se nos olvide. Vamos a ver, muchos deberes nos estáis poniendo. Sí, para el verano. ¿Eh? Tenemos por delante. Si la cuestión es acordarse. Bueno, pues hemos comentado el artículo que nos has leído hoy de Carlos Saura y la guerra. Y como siempre, Miguel, muchas gracias por estar aquí en Radio Torre Pacheco. De nada. Compartir este mirador cada viernes. Yo lo voy a echar de menos, te tengo que decir. Y yo. Ya te espero después del verano. Que el tiempo, sabes tú que pasa muy rápido. Y yo, estos son unos deberes para mí muy agradables. O sea, Lo sé. Porque creo que se hace desde la conciencia y siempre piensa uno que pueden valer para algo. Si no, por supuesto no lo haría. Evidentemente hay que pensar eso, que sirven para algo. Esa es mi creencia, ojalá. O no, más que mi creencia, es mi querencia. Bueno, pues que no es lo mismo, ¿eh? Ya. Bueno, Miguel, pues como siempre, gracias. De nada. Y que tengas un feliz verano. Pues igualmente.